Antecedentes históricos. El reclamo argentino sobre las Islas Malvinas se remonta a principios del siglo XIX. Argentina, que se independizó de España en 1816, consideró que las islas formaban parte de su territorio heredado del Virreinato del Río de la Plata. En 1833, las fuerzas británicas tomaron el control de las Malvinas y expulsaron a los funcionarios argentinos, lo que inició una disputa diplomática que ha persistido hasta la actualidad. A lo largo de los años, tanto Argentina como el Reino Unido han mantenido posiciones firmes respecto a la soberanía de las islas. Mientras que el Reino Unido ha gobernado las Malvinas como un territorio de ultramar desde 1833, Argentina nunca ha renunciado a su reclamo. Durante el siglo XX, el conflicto fue mayormente diplomático, aunque en 1965 la ONU aprobó la Resolución 2065, que instaba a las dos partes a negociar una solución pacífica a la disputa. Contexto. A principios de la década de 1980, Argentina estaba gobernada por una dictadura militar liderada por el general Leopoldo Galtieri. La situación política y económica del país era crítica, la dictadura enfrentaba un creciente descontento social debido a la represión, la crisis económica y las violaciones de los derechos humanos. Ante esta situación, Galtieri y su gobierno creían que recuperar las Malvinas fortalecería su posición interna y unificaría el país bajo una causa nacionalista. El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas, bajo el nombre de Operación Rosario, invadieron y tomaron el control de las Islas Malvinas. La decisión de invasión fue rápida y, según algunos analistas, mal calculada. El gobierno argentino esperaba que el Reino Unido no reaccionara militarmente y que la comunidad internacional, especialmente los países de América Latina y el Tercer Mundo, apoyara su causa. Respuesta británica. Sin embargo, el Reino Unido, bajo el liderazgo de la primera ministra Margaret Thatcher, reaccionó con determinación. Thatcher, quien también enfrentaba una situación interna difícil con una economía estancada y protestas sociales, vio en el conflicto una oportunidad para reafirmar el poder británico. El 5 de abril, apenas 3 días después de la invasión, el Reino Unido envió una flota naval hacia el Atlántico Sur con el objetivo de retomar las islas. La decisión británica de responder militarmente contó con el respaldo de la mayoría del Parlamento británico y de la población. A nivel internacional, la respuesta fue mixta, mientras que Estados Unidos, a través de su presidente Ronald Reagan, intentó mediar inicialmente entre ambos países, finalmente brindó apoyo logístico e inteligencia a los británicos. Por otro lado, la mayoría de los países latinoamericanos, con la excepción de Chile, expresaron su solidaridad con Argentina. El desarrollo del conflicto. El conflicto bélico en sí se desarrolló principalmente en dos frentes, el marítimo y el terrestre. Las primeras acciones importantes fueron a nivel naval, donde tanto Argentina como el Reino Unido perdieron buques de guerra en los enfrentamientos. Uno de los eventos más significativos fue el hundimiento del crucero argentino Ara General Belgrano el 2 de mayo de 1982 por parte del submarino británico HMS Ankara, lo que provocó la muerte de 323 marinos argentinos. Este acto fue polémico, ya que el Belgrano se encontraba fuera de la zona de exclusión declarada por los británicos. Argentina respondió hundiendo el destructor británico HMS Sheffield con un misil Exocet, en uno de los primeros casos documentados de un buque de guerra destruido por un misil guiado. El 21 de mayo de 1982, las tropas británicas desembarcaron en San Carlos, en la isla Soledad, la más grande del archipiélago, donde se enfrentaron a las fuerzas argentinas que defendían las islas. La batalla por las Malvinas fue intensa y desigual en muchos aspectos. Aunque las tropas argentinas superaban en número a las británicas, las fuerzas británicas contaban con mejor entrenamiento, equipamiento y logística. Las batallas terrestres más importantes tuvieron lugar en los alrededores de Puerto Argentino, Stanley, la capital de las Malvinas. Los enfrentamientos en lugares como Monte Longdon, Tambaldun y Wireless Leaf fueron cruciales para el avance británico hacia la ciudad. El final del conflicto. El 14 de junio de 1982, tras semanas de intensos combates, las fuerzas argentinas en Puerto Argentino se rindieron. Esta capitulación marcó el final de la guerra. En total, 649 argentinos, 255 británicos y 3 isleños murieron durante el conflicto. La derrota fue un golpe devastador para el gobierno militar argentino. Poco después de la rendición, el descontento popular aumentó y la dictadura comenzó a desmoronarse, lo que llevó al regreso de la democracia en 1983, con la elección de Raúl Alfonsín como presidente.
En el Reino Unido, la victoria en las Malvinas fortaleció enormemente la posición de Margaret Thatcher, quien fue reelegida en 1983 con una mayoría significativa. Consecuencias y legado. La Guerra de las Malvinas tuvo profundas consecuencias para ambos países. Para Argentina, significó el fin del gobierno militar y un proceso de reflexión sobre las políticas del régimen. Las Malvinas siguen siendo un tema sensible en la política argentina, y la cuestión de la soberanía continúa siendo una prioridad en su política exterior. Para el Reino Unido, la guerra consolidó la reputación de Thatcher como un líder decidido y capaz, reforzando el nacionalismo británico en un momento en que el país enfrentaba desafíos económicos. Además, la victoria en la guerra ayudó a mejorar la moral de las Fuerzas Armadas británicas, que habían experimentado recortes presupuestarios en años anteriores. A nivel internacional, la guerra también tuvo repercusiones. La victoria británica reafirmó la influencia del Reino Unido en el escenario global y demostró que aún estaba dispuesto a defender sus territorios de ultramar. Sin embargo, también mostró la vulnerabilidad de las naciones en el hemisferio sur ante los poderes coloniales, lo que generó un debate sobre el colonialismo y los derechos de autodeterminación. En las décadas posteriores, Argentina y el Reino Unido han mantenido relaciones diplomáticas tensas en relación con las islas. Si bien ha habido periodos de diálogo y cooperación, especialmente en la década de 1990, la soberanía de las Malvinas sigue siendo una fuente de fricción entre ambos países. El conflicto en la memoria colectiva. Tanto en Argentina como en el Reino Unido, la Guerra de las Malvinas ha dejado una marca indeleble en la memoria colectiva. En Argentina, los veteranos de la guerra han luchado durante años por reconocimiento y apoyo, y las conmemoraciones anuales el 2 de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, mantienen viva la memoria del conflicto. En el Reino Unido, la victoria en las Malvinas es vista como un momento de orgullo nacional. A pesar de los años transcurridos, las heridas del conflicto permanecen abiertas en muchos aspectos, y el futuro de las Islas Malvinas sigue siendo un tema incierto. Sin embargo, la Guerra de las Malvinas ha demostrado ser un evento crucial que no solo cambió el curso de la historia de Argentina y el Reino Unido, sino que también influyó en la geopolítica global.